Hola a todos, amantes de las telenovelas turcas. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito dedicado al fascinante mundo de las series provenientes de Turquía. Aquí encontrarán análisis, noticias, chismes jugosos y por supuesto, recomendaciones de las mejores producciones que esta vibrante industria tiene para ofrecernos. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N, una supuesta defensa de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel Rafael en medio de un embrollo que tiene a los fans en llamas. Su copyright que estuvieron ansiosos por saber todos los detalles, a su que no los hará copyright esperar ese. Pero antes de que empecemos con este salseo digno de una telenovela, los invito como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta comunidad de fanáticos de las series turcas. Sus comentarios y me gusta son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin preámbulos vamos a desenredar este embrollo. El rumor que ha estado circulando como superíndice 3 Lbora es sobre un posible comentario o acción superíndice 3N de Kerem Bürsin en defensa de Hande Erçel Rafael, quien al parecer, estuvo enfrentando algún tipo de embargo o crítica. Ahora, quiero ser muy clara, la información superíndice 3N que tenemos es en su mayoría especulativa y proviene de diferentes fuentes en redes sociales y portales de noticias turcos. Así que vamos a analizar la situación superíndice 3N y las series involucradas para tratar de entender el contexto y desentrar más menos la verdad. Para entender mejor este drama, primero vamos a hablar un poco de las carreras de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael, y especialmente, de la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y que los unió superíndice 3 tanto dentro como fuera de la pantalla, Senu con diéresis al capm, o llamas a mi puerta. No podemos obviar el fenómeno superíndice 3 menos que supuso esta producción superíndice 3N, un autocopyrightico punto de inflexión superíndice 3N en sus respectivas carreras. Senu con diéresis al capm, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel Rafael, una joven florista que suele más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, encarnado por Kerem Bürsin, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto que le ofrece una beca con la condición superíndice 3N de que finja ser su prometida durante 2 meses. La premisa, aunque sencilla, resulta superíndice 3 ser un IMUN para el público global, especialmente gracias a la carisma innegable de la pareja protagonista. Esta serie fue un fenómeno superíndice 3 menos global, conquistando corazones en todo el mundo. No solo por la química innegable entre Hande y Kerem, sino también copyright N por su trama ligera, divertida y llena de momentos románticos. La serie pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica y se caracteriza por sus escenarios hermosos, vestuario impecable y música pegadiza. Cada episodio se convirtió superíndice 3 en un evento, analizado y diseccionado por fans ansiosos por ese. La producción superíndice 3N cuidaba hasta el ese mínimo detalle, desde la selección superíndice 3N musical hasta la paleta de colores utilizada en cada escena, contribuyendo a crear una atmósfera superíndice 3 esfera mágica y adictiva. La relación superíndice 3N entre Hande y Kerem traspaso superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dose en una de las parejas queridas y seguidas del espectáculo turco. Su romance era una extensión superíndice 3N de la magia que transmitían en la pantalla, alimentando a el interu copyright S del público. Las redes sociales se inundaron de imágenes, vídeos y comentarios sobre su relación superíndice 3N, convirtió copyright-dolos en el centro de atención superíndice 3N de la prensa rosa turca e internacional. Sin embargo, como suele suceder, su romance llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto. Y aquí es donde empieza a complicarse la cosa y donde entran en juego los rumores de un posible embargo hacia Hande. La ruptura fue un golpe duro para los fans que veían en ellos la encarnación superíndice 3N del amor perfecto, y sin duda, aún más menos adió superíndice 3 una capa de complejidad a la dinámica entre ambos actores a partir de entonces. Se ha especulado mucho sobre las razones de este supuesto embargo. Algunos dicen que se debe a la elección superíndice 3N de proyectos por parte de Hande, otros a su vida personal y su relación superíndice 3N actual, y algunos incluso apuntan a rivalidades dentro de la industria del entretenimiento turco. Es importante recordar que el mundo del espectáculo en cualquier país es competitivo y a veces despiadado.
Las decisiones profesionales, las relaciones personales y la imagen pública están constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier paso en falso puede tener consecuencias negativas. En un entorno tan competitivo, los rumores y las intrigas son moneda corriente, y a menudo resulta difícil separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Ahora, volviendo a la supuesta defensa de Kerem, hay que analizar el contexto actual de ambos actores. Kerem Bürsin, despu copyright s de con diéresis copyright cito de senu con diéresis al capm, ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo la serie Yau con diéresis o se versen, una comedia romántica en la que interpreta a un estafador que debe hacerse cargo de los hijos copyright fanos de su madrastra. Esta elección superíndice 3N, aunque manteniendo el GEU copyright nero que lo catapultó superíndice 3 a la fama, representa un intento de diversificación superíndice 3N y demostrar su versatilidad como actor. Kerem ha expresado en varias ocasiones su deseo de explorar nuevos roles y de no encasillarse en un solo tipo de personaje. Por su parte, Hande Eru Parrafoel ha protagonizado proyectos como la serie Bambae Kabiri, un thriller psicólogo superíndice 3 Hiko donde interpreta a una fiscal con problemas de personalidad. Este cambio de GEU copyright nero marcó superíndice 3 una transición superíndice 3N importante en su carrera, demostrando su versatilidad como actriz. Este alejamiento de la comedia romántica, que la consagró superíndice 3 como una de las actrices muy populares de Turquía, ha sido interpretado por algunos como un intento de reinventarse y de ser tomada muy en serio por la crítica. Sin embargo, esta decisión superíndice 3N también copyright N ha generado cierta división superíndice 3N entre sus fans, algunos de los cuales prefieren verla en roles muy ligeros y románticos. Es precisamente este cambio de rumbo en la carrera de Hande lo que podría estar generando cierta controversia. Algunos críticos y espectadores pueden no estar de acuerdo con sus elecciones, lo que podría llevar a lo que se ha interpretado como un embargo mediático. El público acostumbrado a verla en roles específicos puede tener dificultades para aceptarla en nuevos registros, y esto puede reflejarse en la recepción superíndice 3N de sus nuevos proyectos. Además, la crítica, a menudo influenciada por las expectativas del público, puede ser muy severa con aquellos actores que intentan romper con su imagen establecida. Pero, ¿qué copyright significa exactamente este embargo? Podría implicar una cobertura mediática negativa o limitada, críticas constantes, dificultades para conseguir nuevos proyectos o incluso intentos de sabotear su imagen pública. Un embargo mediático puede manifestarse de diversas formas, desde la omisión superíndice 3N de noticias sobre la actriz en ciertos medios hasta la publicación superíndice 3N de artículos que resaltan sus defectos o que cuestionan sus habilidades. También copyright N podría implicar una menor presencia en eventos públicos o una disminución superíndice 3N en el número de ofertas de trabajo. Ahora analicemos otras series que podrían ser relevantes para entender este drama. Aunque no estén directamente relacionadas con el embargo de Hande, nos dan una visión superíndice 3N muy amplia del panorama de las telenovelas turcas y de los desafíos que enfrentan los actores en esta industria. La industria turca del entretenimiento es prolífica y diversa, y las telenovelas son una parte fundamental de su cultura. Conocer las diferentes tendencias y los desafíos que enfrentan los actores en este entorno nos permite comprender mejor el contexto en el que se desarrolla el supuesto embargo de Hande Eru Parrafoel. Por ejemplo, Kuzey Güney es un drama que narra la historia de dos hermanos, Kuzey y Güney, con personalidades opuestas que se enamoran de la misma mujer. Esta serie, protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Buira Gülsoy, es un ejemplo de CEU superíndice 3 los dramas familiares y los conflictos amorosos pueden generar grandes subcondiéresis copyright citos en la televisión superíndice 3N turca. La serie aborda temas complejos como la rivalidad fraternal, el amor no correspondido y las consecuencias de las decisiones impulsivas, y su trama intrincada y sus personajes bien desarrollados la han convertido en un club psico de la televisión superíndice 3N turca. Otra serie que vale la pena mencionar es Aşk Memnu, una adaptación superíndice 3N de una novela club psica que cuenta la historia de un amor prohibido entre una joven y su tuo político. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, generó superíndice 3 una gran controversia en su momento debido a su trama provocativa, pero también copyright N se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural.
Aik Memnur rompió superíndice 3 con los CU nones tradicionales de las telenovelas turcas y abordó superíndice 3 temas tabú como la infidelidad, el deseo y la represión superíndice 3 n sexual, generando un debate público sobre los valores morales de la sociedad turca. Volviendo a la defensa de Kerem hacia Hande, la evidencia concreta es escasa. No hay una declaración superíndice 3 n pública oficial ni un comunicado de prensa que lo confirme. La mayoría de la información superíndice 3 n proviene de rumores y especulaciones en redes sociales. Sin embargo, algunos fans han interpretado ciertas acciones o comentarios de Kerem como una forma de apoyo hacia Hande. En la era de las redes sociales, cualquier acción superíndice 3 n, por pequeño más menos a que sea, puede ser interpretada como una seu más menos al, y los fans, con su ferviente pasión superíndice 3 n, a menudo buscan indicios que confirmen sus teorías y sus esperanzas. Por ejemplo, algunos seu más menos alan que Kerem ha seguido a Hande en redes sociales después copyright ese de un tiempo sin hacerlo, o que ha dado me gusta a publicaciones que la defienden. Estas acciones, aunque pequeño más menos as, han sido interpretadas por algunos como una seu más menos al de solidaridad hacia su expareja. En el mundo de las redes sociales, donde la imagen y la apariencia lo son todo, incluso un simple me gusta puede tener un significado simbu superíndice 3 lico, y los fans, siempre atentos a los detalles, no dejan pasar ninguna oportunidad para interpretar las acciones de sus ídolos. Es importante recordar que Kerem y Hande trabajaron juntos durante mucho tiempo y forjaron una relación superíndice 3 n de amistad y respeto mutuo. Es posible que Kerem, al ver que Hande estuvo enfrentando críticas o dificultades, haya querido mostrar su apoyo de alguna manera, aunque sea de forma discreta. La experiencia compartida durante la grabación superíndice 3 n de Senu con diéresis al Capm, y la relación superíndice 3 n personal que surgió superíndice 3 entre ambos actores crearon un vínculo que, a pesar de la ruptura amorosa, podrá seguir existiendo en forma de amistad y apoyo mutuo. Ahora profundicemos en otra serie turca popular, U con diéresis Ukur. Esta serie de acción superíndice 3 n y drama criminal se centra en la familia Koupárrafo Oval, que controla el peligroso barrio de U con diéresis Ukur en Estambul. La serie es conocida por sus intensas escenas de acción superíndice 3 n, sus personajes complejos y su trama llena de giros inesperados. U con diéresis Ukur es un ejemplo de CU superíndice 3 mo. Las telenovelas turcas han evolucionado y han adoptado nuevos GEU copyright neros y temáticas, alejándose de los clásicos dramas románticos y familiares. La razón superíndice 3 n por la que menciono U con diéresis Ukur es para ilustrar la diversidad de GEU copyright neros y temáticas que existen en las telenovelas turcas. No todo es comedia romántica. También copyright n hay dramas intensos, thrillers psicolu superíndice 3 gicos, series de acción superíndice 3 n y producciones istu superíndice 3 ricas. Esta diversidad refleja la riqueza cultural de Turquía y la capacidad de sus productores y guionistas para crear historias que conecten con diferentes tipos de público. Y hablando de series istu superíndice 3 ricas, no podemos dejar de mencionar Muteayem YZYL, una superproducción superíndice 3 n que narra la vida del Sultú, N. Süleyman, N. el Magnífico y su intrigante Aru copyright N. Esta serie fue un U con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en el extranjero, y abrió superíndice 3 el camino para otras producciones istu superíndice 3 ricas como Diriliay, Ertuğrul y Kuruluay, Osman. Muteayem YZYL, catapultó superíndice 3 a la fama a actores como Ali Tergeni Párrafo y Meri Muzerli y se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global, generando debate sobre la precisión superíndice 3 n istu superíndice 3 rica de la serie y sobre la representación superíndice 3 n de la cultura otomana. Ahora, analizando el impacto de las redes sociales en las carreras de los actores turcos, es innegable que estas plataformas juegan un papel fundamental en su popularidad y en la forma en que se relacionan con sus fans. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para promocionar sus proyectos, compartir momentos de su vida personal y conectar con su audiencia. La posibilidad de interactuar directamente con sus fans, de recibir comentarios y de responder a preguntas ha transformado la forma en que los actores se relacionan con su público, creando una sensación superíndice 3 n de cercanía y de intimidad. Sin embargo, también copyright n pueden ser un arma de doble filo. Los actores están expuestos a críticas, rumores y ataques en línea, lo que puede afectar su salud mental y su imagen pública.
Es por eso que es importante que los actores tengan una estrategia de comunicación superíndice 3N su superíndice 3 lida y que sepan CEU superíndice 3 mo manejar las críticas y los comentarios negativos. La gestión superíndice 3N de la imagen pública en las redes sociales requiere de un equilibrio delicado entre la autenticidad y la profesionalidad, y muchos actores recurren a asesores de imagen y a expertos en redes sociales para evitar errores y para proteger su reputación superíndice 3N. En el caso de Anderu Parrafoel, su popularidad en redes sociales es inmensa. Tiene millones de seguidores en Instagram y Twitter, y sus publicaciones generan miles de comentarios y me gusta. Sin embargo, esta popularidad también copyright N la convierte en blanco de críticas y rumores. La fama, con todo su brillo y glamour, también copyright N conlleva una gran responsabilidad y una constante presión superíndice 3N para mantener una imagen impecable y para satisfacer las expectativas de un público exigente. Es precisamente en este contexto donde cobra sentido la supuesta defensa de Kerem. Es posible que Kerem, consciente de la presión superíndice 3N que Ande enfrenta en redes sociales, haya querido mostrar su apoyo y solidaridad de alguna manera, aunque sea de forma discreta. La experiencia compartida durante la grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al CAM, y la relación superíndice 3N de amistad que surgió superíndice 3 entre ambos actores podrían haber creado un vínculo que los impulse a apoyarse mutuamente en momentos difíciles. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿existe realmente un embargo hacia Anderu Parrafoel? La respuesta es que no hay evidencia definitiva que lo confirme. Sin embargo, los rumores y las especulaciones sugieren que podría haber cierta controversia en torno a su carrera y a sus elecciones profesionales. La verdad, como suele suceder, puede estar en un punto intermedio entre la realidad y la ficción superíndice 3N, y solo el tiempo dirá si estos rumores tienen algún fundamento. Y en cuanto a la defensa de Kerem, la evidencia es aún muy vaga. No hay una declaración superíndice 3N pública ni un comunicado oficial que lo confirme. Sin embargo, algunos fans han interpretado ciertas acciones de Kerem como una forma de apoyo hacia Ande. En el mundo del espectáculo, donde la imagen y la apariencia lo son todo, incluso un simple gesto puede ser interpretado como una declaración superíndice 3N de intenciones, y los fans, siempre atentos a los detalles, no dejan pasar ninguna oportunidad para interpretar las acciones de sus ídolos. En definitiva, este drama es un reflejo del complejo y a veces despiadado mundo de las telenovelas turcas. Un mundo donde la fama, la popularidad y el con diéresis copyright sito pueden venir a compau más menos a dos de críticas, rumores y presiones. La vida de los actores turcos con su mezcla de glamour y de presión superíndice 3N, es un espejo de la sociedad turca, con sus contradicciones y sus valores. Así que, recapitulando, hemos explorado el rumor de la defensa de Kerem Bürsin hacia Anderu Parrafoel en medio de un supuesto embargo. Analizamos sus carreras, sus series muy populares y el contexto actual de la industria del entretenimiento turco. Aunque la evidencia es escasa y la información superíndice 3N es en su mayoría especulativa, este drama nos da una visión superíndice 3N muy profunda del mundo de las telenovelas turcas y de los desafíos que enfrentan los actores en esta industria. Hemos visto CEU superíndice 3 mo la fama, la popularidad y el con diéresis copyright sito pueden venir a compau más menos a dos de críticas, rumores y presiones. Y CEU superíndice 3 mo los actores deben aprender a navegar en este complejo y a veces despiadado entorno. Gracias a todos por acompau más menos arme en este viaje a Trabu Copyright ese del mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo este drama? ¿Creen que realmente existe un embargo hacia Anderu Parrafoel? ¿Y qué copyright opinan de la supuesta defensa de Kerem? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme los invito una vez más a que le den me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.